in vitro en nuestro país y aseguran que pues en cuestión de meses va a estar ya tratándose el tema acá en Costa Rica. Veamos la nota y escuchémosla a través de Radio Nacional. Médicos especialistas en reproducción humana asistida celebraron la decisión de la Corte Interamericana el pasado martes. En el país existen cerca de 15 según el Colegio de Médicos, pero son 8 los que se encargarán de realizarla. Una profunda alegría, una gran satisfacción, sobre todo por las parejas afectadas por todo este tipo de problemas. Ha sido una lucha muy larga y en esto yo creo que las que han llevado tal vez la peor parte han sido estas parejas que durante mucho tiempo han luchado. Según los médicos, el proceso para aplicar la FIV es lento, pues las mujeres deberán hacerse una serie de análisis, ya que esta es la última opción a la que se recurre. Básicamente es esto, o sea, una pareja debe tener por lo menos un año de relaciones sexuales no protegidas sin lograr concebir para poder entrar a estos procedimientos. Esto se puede disminuir, por ejemplo, en casos de pacientes ya de edades un poco más avanzadas, por ejemplo, a partir de los 37, 38 años, este periodo de tiempo se podría bajar a 6 meses si fuera necesario, ¿verdad? Sobre todo que son pacientes que ya su vida reproductiva pues está un poco más avanzada y no es conveniente esperar mucho tiempo. Según los especialistas, el costo en la parte privada de esta técnica tiene un valor aproximado de $5,000 y podría estarse aplicando en 6 meses. Pues se necesita de que los consultorios estén completamente equipados. Esto es un procedimiento que hay que darle todo el valor que debe dársele. No es una cuestión rápida que se va a hacer de la noche a la mañana, hay que implementar lo que son los consultorios para hacer este procedimiento, los laboratorios. Por dicha que ya en el colegio tenemos debidamente acreditados el personal o el recurso médico. Mientras que por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social, la FIV tardaría de 18 meses a 2 años. Bien, ya tenemos con nosotros a don Claudio Regueira de la Comisión de Reproducción Humana y del Colegio de Médicos para hablar pues de este importante tema que bueno ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo Costa Rica debe aplicarlo. ¿Está preparada realmente Costa Rica, don Claudio, para dar la técnica de reproducción humana asistida a la fertilización in vitro en nuestro país? Sí, claro, primero, buenos días y muchas gracias. No está preparada, estamos preparadísimos. Realmente en el año 2000, cuando se prohíbe la fertilización in vitro, ya se trabajaba en el país en fertilización in vitro y entonces estamos muy preparados. Hay un cuerpo médico que nos hemos preparado, hemos salido del país, hemos seguido trabajando, enviando nuestras parejas fuera del país a hacerse la fertilización in vitro. Tal vez lo que va a llevar estos 2-3 meses es preparar los laboratorios, porque no podíamos tenerlos 16 años varados sin poderlo hacer. Por supuesto que estamos muy preparados, y no solamente estamos preparados, sino estamos preparados para hacerlo en el mejor nivel que se pueda. 3 meses, don Claudio. En realidad va a depender mucho de la calibración de equipos. No es únicamente, esta técnica no se trata únicamente de sacar óvulos, de unir espermatozoides, sino que tenemos que hacerlo y hacerlo en un ambiente que esté perfecto. Y para hacer esto necesitamos diferentes máquinas, necesitamos medios de cultivo, y para eso hay que comenzar a traerlos al país, hay que calibrar para poderlo hacer. Claudio Regueira, parte de la Comisión de Reproducción del Colegio de Médicos de Reproducción Humana. Tengo entendido que más bien ya es a partir prácticamente de la próxima semana o en 15 días que en clínicas privadas va a estar iniciando el proceso, porque cuando se dio el decreto eran 6 meses, ya se cumplen el 10 de marzo. Entonces, ya esta temática es así, o sea, el 10 de marzo es cuando... Claro, el asunto, nosotros en nuestros consultorios, en nuestras clínicas, estamos viendo pacientes todos los días y algunas de estas parejas necesitan fertilización in vitro. Nosotros estamos trabajando todos los días viendo estas parejas, evaluándolas, y entonces nosotros estamos trabajando en esto todos los días. No es que no hemos hablado de esto. Esta semana
El martes una pareja que va a mi consultorio viajó a México a hacerse la transferencia del embrión. Entonces nosotros estamos todos los días trabajando en esto sin poder hacer hasta hoy el procedimiento en Costa Rica. Don Claudio, el tema pues de las parejas, ¿cuántas parejas podrían estar esperando en este país, en nuestro país, que se pueda realmente aplicar esta técnica? Muy bien, nosotros esperamos que en la población haya más o menos entre un 10 y un 15% de las parejas en edad reproductiva que tengan infertilidad. De este 10 o 15%, pensamos que va a haber entre un 15 y un 20% de estas parejas que tienen infertilidad que necesiten fertilización in vitro. Entonces es algo muy importante. Infertilidad no es lo mismo que fertilización in vitro. Antes de recomendarle a una pareja que la posibilidad es hacer fertilización in vitro, tenemos que pasar por un proceso para poder llegar a esta conclusión. ¿Cuántas parejas pueden estar en este proceso ya? Se hablaba que podían haber entre 5 y 10,000 parejas en el país. Ahora, no todo es fertilización in vitro. Eso es muy importante. A veces puede ser más sencillo que eso. Van a haber algunos casos en los que definitivamente la única posibilidad es fertilización in vitro. ¿En qué casos es esto? Por ejemplo, cuando una mujer tiene las trompas obstruidas, entonces no va a haber nunca unión óvulo-espermatozoide porque el transporte está, el camino está cerrado. Cuando hay un factor masculino severo, la única posibilidad es escoger un espermatozoide y poderlo inyectar al óvulo y así crear un embrión para poderlo transferir. Entonces, hay gente en la que de primera instancia necesitan fertilización in vitro. Hay otras parejas en las que se lleva un proceso en la cual después de haber fallado todas las otras técnicas, se les propone que usen la fertilización in vitro. Y vea cómo se lo planteo. Se le propone, a final de cuentas, quien decide si quiere entrar o no en estas técnicas es la pareja. Perfecto. Vamos a hacer también contacto vía Skype con el ministro de Salud, Fernando Llorca, que se encuentra con nosotros. Don Fernando, hablando de este tema en específico de lo que es fecundación in vitro, ¿cuál es el papel de ahora en adelante del Ministerio de Salud? Ustedes ya empiezan también a pedir los permisos, no sé, a los laboratorios a partir de la próxima semana, o no sé si ya iniciarán esta, para acelerar este proceso que tiene que iniciar prácticamente inmediato en lo que es por lo menos la clínica privada. Y si ya han trabajado también en la reglamentación, que se decía que eran 6 meses. Muy buenos días. Muy buenos días, encantado de estar con ustedes. Efectivamente, el papel del ministerio yo creo que siempre ha sido muy importante. Hola, ¿qué tal? Y sin duda alguna de ahora en adelante fundamental. Al ministerio le corresponde liderar un proceso de elaboración de una norma técnica que venía contemplada como uno de los requerimientos derivados del decreto. Esta norma tiene que estar lista antes de que se cumplan 6 meses posterior a la publicación del decreto, así que nos encontramos muy cerca de ese tiempo. La norma se ha venido trabajando constantemente sin pausa, y hay que decir que está lista en un alto porcentaje. Se ha hablado de más de un 30% de la norma lista. Para que un centro privado pueda realmente empezar a funcionar, debe de existir esta norma aplicada en nuestro país. Debe de ser presentado los requisitos de permiso de funcionamiento y de habilitación del centro.
Bien, tenemos algunos problemas con la conexión del ministro de Salud, Fernando Llorca, pero nosotros ya tenemos acá también, aparte de nuestros invitados, vamos a pedirle a don Fernando que se quede en línea con nosotros. Así es, ya con nosotros también está don José Luis Loría, directivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, y don Gerardo Escalante, quien es pues pionero acá en lo que es el tema de fecundación in vitro. Don José Luis, para hablar un poquito del tema y el papel de la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿cuál es la situación? Se hablaba en un principio, doña María del Rocío hablaba de 80 millones que costaba un proceso total, digámoslo así, ya con todo lo que abarcaba la caja. ¿Cómo va a estar asumiendo ahora el tema de los costos? ¿La caja está preparada ya el tema económico para solventar lo que es la decisión de la Corte Interamericana? Buenos días. Bueno, muy buenos días. Tal vez de indicar que hace unos meses yo estuve en este programa y yo indiqué claramente que para mí, por lo menos en lo personal, el tema de la fecundación in vitro para la caja no era un tema de dinero, sino un tema de derechos humanos, ¿verdad? En ese sentido, a mí me parecía personalmente que el tema de los recursos, del costo, era un tema secundario. La institución, desde la administración pasada, que se dio el primer fallo de la Corte, asumió la responsabilidad de prepararse para este tema. Ya hoy tenemos profesionales preparados, concretamente se está trabajando en el Departamento de Atención Integral al Asegurado, un equipo de trabajo que para el 2 de mayo lleva la propuesta a la Junta Directiva de la normativa que se ha venido trabajando y que ya está avanzada en un 70%, ¿verdad? De manera que la Junta Directiva de la Caja muy pronto va a conocer el documento técnico, que va a ser el documento con el cual los especialistas que van a hacer el procedimiento van a trabajar. Lógicamente, el tema de la reglamentación va a requerir de muchos especialistas, de mucha gente experta en la materia que logre tener a nivel país una reglamentación adecuada para este tipo de procedimientos, pero lo que les puedo asegurar es que la Caja de Seguro a lo interno, ¿verdad?, que debe tener su propia normalización, su propia normativa, ya tiene un equipo trabajando hace muchos meses y que ya estamos a punto. Eso es un tema. El segundo tema es el laboratorio, ¿verdad?, porque un tema, los especialistas que ya se empezaron a especializar desde hace 4 o 5 años y que no son muchos tampoco, ¿verdad? Ahorita estamos con 2 profesionales en esa materia y con un equipo de trabajo alrededor de ellos en eso. Y el tema del laboratorio, que sería, digamos, el complemento, porque una cosa son los especialistas, los técnicos que van a desarrollar la materia y otros del laboratorio, a nivel de la gerencia de infraestructura y de la dirección de proyección de servicios de salud, ya están trabajándose también muchos meses el tema del plan funcional del laboratorio, que es lo primero que tienen que hacer para ver cómo lo diseñan, ¿verdad? De manera que, digamos, no va a ser pronto, pero la Caja hace bastante tiempo ya. Digo, lo de la normativa, dije que van a llevar el documento técnico a la Junta Directiva el 2 de mayo, esa es la fecha que está programada. Y lo del laboratorio, pues eso dependerá del plan funcional, porque la dimensión, las características y demás va a tener que ver con el plan funcional. Don José Luis, antes de pasar tal vez con el doctor Escalante. Eso puede durar, no sé, la construcción en Costa Rica es muy lenta, ¿verdad? En la administración pública es muy lenta, pero ya están trabajando en eso. ¿Se podría estar afectando algún programa también por el financiamiento de lo de fecundación in vitro? Hablemos de que no hay especialistas tal vez en temas de cáncer y demás, y ¿de dónde sacar el dinero para esto? No, el tema del cáncer es una prioridad de la institución hace muchos años y si usted ve los recursos que ha invertido en eso, en mandar gente del extranjero, es impresionante. Esto, digamos que aquí el tema es que la fecundación in vitro para nosotros por lo menos es un procedimiento terapéutico al que tienen derecho los asegurados. Es decir, después de agotar otros procedimientos, en el momento en que esta gente ya requiera ese procedimiento, es un derecho de ellos como asegurados tenerlo. Es un procedimiento terapéutico que la Caja está obligada a hacer, al igual que la Caja invierte, para poner un ejemplo, en pacientes medicamentos que son más caros que ese tratamiento, por ejemplo, ¿verdad? Hay muchos pacientes que reciben medicamentos de la Caja, solo para poner un ejemplo, el factor 8, digamos, y el factor 7 para hemofílicos, es muchísimo más caro que eso, y la Caja lo da. Entonces, poner esa excusa no es válido.
Lo único que nosotros sí planteamos como Junta Directiva es que siendo los derechos humanos tutela del Estado, los costos va a tener que asumirlos el Estado. Pues ya es otro problema. Digamos, la Caja no va a poner esa excusa para no hacerlo. ¿Me explico? Bien, vamos a pasar, ahora sí, ya tenemos mejor conexión con el ministro de Salud, don Fernando Llorca. Así es. Vamos a hablar rápidamente con él. Don Fernando, bueno, nuevamente restableciendo conexión, tal vez hacer un breve resumen de lo que es este tema de fecundación in vitro y la participación del Ministerio de Salud, sobre todo con la reglamentación, y de paso, muy brevemente hablar de lo de los casos de Zika, que ya se reportan 8 acá autóctonos en nuestro país. Sí, gracias. Buenos días de nuevo. Efectivamente, el papel del Ministerio de Salud en el proceso de la confección de la norma técnica FIF es fundamental. Y de ahora en adelante, pues también juega un papel muy importante en lo que es el otorgamiento de permisos de funcionamiento y de habilitación de los centros, sean estos públicos o privados. Hay que decir que la norma está pronta para ser terminada y por lo tanto que se publique. Sin embargo, pues depende ya de los centros públicos o privados, concretamente los privados, que cuenten con todos los requisitos necesarios para poder operar, que los presenten al Ministerio de Salud y que reciban el aval de esta institución para poder hacerlo en nuestro país. Ese proceso puede ser rápido o puede ser lento, depende en gran medida de los propios centros privados y dependiendo también del grado de preparación con que ellos realmente cuentan y la aprobación final del Ministerio de Salud. ¿Cuántos centros hasta este momento han pedido poder dar esa técnica de reproducción humana en el país o poder aplicarla? Absolutamente ninguno, porque ellos no pueden hacer la solicitud hasta que la norma esté publicada. Por esa razón no hay todavía ninguna solicitud oficial. Recordemos que en nuestro país se aplicó la técnica durante muchos años y existen centros que podríamos denominar preparados para hacerlo, pero a nosotros todavía no nos han solicitado oficialmente ninguno, precisamente por lo que les explico. Don Fernando, nada más entonces ya para finalizar con su participación, saber un poco el reporte del tema del Zika, que se reportan ya 8 casos autóctonos acá en Costa Rica. Efectivamente, ayer emitimos un comunicado donde actualizamos el boletín epidemiológico con incluidos también los casos de Zika. Efectivamente, hablamos de 8 casos autóctonos, muy especialmente concentrados en la zona del cantón de Nicoya, 7 en Sámara, 1 en Nosara. En su mayoría son mujeres, hablamos de que 6 de los 8 casos son mujeres. Ya habíamos hablado del primer caso autóctono, que era una mujer embarazada de 24 años, y el resto pues son mujeres u hombres adultos. De momento no se contempla ningún niño. Contamos también con 2 casos importados, que son los que originalmente se habían mencionado, así que finalmente la cuenta es de 10 casos en nuestro país. Perfecto, don Fernando Llorca, ministro de Salud, muchísimas gracias por este reporte. Vamos a volver acá a la mesa y continuar con el tema de fecundación in vitro. Don Gerardo Escalante, quien es pionero, doctor acá en el tema de fecundación in vitro, saber también un poco, no sé, el tema del registro de niños en Costa Rica, que ya existe, digámoslo así, por el tema de fecundación in vitro, y hablar un poquito también de la polémica que hay en cuanto a la cantidad de embriones que podrían perderse en el proceso, y ahí los invito a que interactúen todos, porque es una de las principales polémicas que hay en tema de fecundación in vitro. Muy buenos días, don Gerardo. Buenos días y agradezco la oportunidad a ustedes. Bueno, en realidad, registro de niños por fertilización in vitro, que sepa yo, tenemos 15 nacidos en Costa Rica y una cantidad muy grande que han nacido mediante esta técnica y que han salido de diferentes consultorios del país para el extranjero a hacerse el procedimiento. De manera que ese número es difícil de calcular, pero sí yo considero que es una cantidad muy grande.
Ahora, el tema de la cantidad de embriones, que es polémica, que es lo que más han estado señalando los opositores al proyecto o a la metodología de fecundación in vitro. ¿Cuánto es necesario implantar en una mujer realmente? ¿Perdón? ¿Cuánto es necesario implantar en una mujer? ¿Cuántos embriones son necesarios? Idealmente uno. Eso es lo que busca el mundo, uno. Eso es lo que busca. Idealmente uno. Usualmente, ¿Pero para que pegue? No, idealmente uno, usualmente dos, excepcionalmente tres. ¿Y eso de qué va a depender? De la edad de la paciente, de su índice de fertilidad, por ejemplo, de los factores adversos que tenga, de la calidad de los embriones, de todo eso depende. Pero lo más importante que hay tal vez de base en esta pregunta, que tal vez es la pregunta clou de todo este tema, y es el concepto de embrión, vida humana. Un tema, primero, un laboratorio de fertilización in vitro, hay que decirlo con claridad, no es un laboratorio de microbiología. Laboratorio de microbiología que son útiles, no haríamos nada en la medicina sin ellos, pero es un laboratorio que se dedica a exámenes de sangre, orina, heces, en fin, es un químico clínico. Un laboratorio de fertilización in vitro es un laboratorio de embriología humana, es nada menos que el lugar donde se genera vida humana. Y eso hace, como decía don José Luis, para complementar lo que decía don José Luis, que instalar un laboratorio de fertilización in vitro no es ponerlo hoy y hacerlo mañana. Eso es imposible. 2, 3 meses, probando todo, hasta el aire, las pinturas, los medios de cultivo, ensayos en huevos de ratón. Y cuando sepamos que podamos hacer las cosas bien, las podemos hacer, antes no. Don Claudio, ¿cuántos deben fecundarse? Digamos que sería más el punto, ¿y qué se hace con los que pues, no se implantan? Vamos a ver, ¿cuál es el objetivo principal de la fertilización in vitro? Perdón, se lo cambio, porque el objetivo de fertilización in vitro no es crear embriones. El objetivo de la fertilización in vitro es que la pareja que se está haciendo la técnica se puedan llevar a la casa un bebé. Ese es el objetivo. Entonces, cuando hablamos cuánto se necesita, la respuesta debería ser la necesaria para que esta pareja se pueda llevar un bebé a la casa. Entonces, hablar de un número es muy difícil porque eso va a depender de cada pareja. Vamos a ver, una mujer de 25 años, que son muy pocas las que tenemos, que nos consultan para hacer una fertilización in vitro, posiblemente con muy baja dosis de medicamentos obtengamos 10, 15 o 20 óvulos. ¿De acuerdo? Pero no es usualmente la mujer que nos consulta. La mujer que nos está consultando mayoritariamente son mujeres de más de 35 años, que tienen una respuesta menor al tratamiento. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Porque la idea es no solamente tener óvulos, sino tener óvulos también de buena calidad. Y no siempre el tener muchos óvulos significa tener óvulos de buena calidad. Entonces, podemos tener una mujer que logramos 15 óvulos, los ponemos los 15 a fertilizar, pero van a llegar al estadio de blastocisto 3 o 4. Entonces, vamos, si tenemos la capacidad de escoger el embrión adecuado, transferimos uno y los otros se vitrifican, se congelan para poderlo usar en otro intento, ya sea que quiere otro hijo o porque el primero no funcionó. Entonces, ¿cuántos poner? Es una pregunta, yo no sé si don Gerardo tiene una respuesta de poder decir 5, 10 o 15. Es que se deberían poner los necesarios para poder obtener un buen embrión. Habrá que esperar la reglamentación del Ministerio de Salud para saber si se van a poder congelar estos embriones, si van a poder tener acceso a las mujeres después para poder hacerse otra técnica de fertilización. El decreto el decreto lo dice claramente. Ya eso está normado, y lo que ha hecho de una forma muy intensa el Ministerio de Salud, bajo la dirección del doctor Llorca, es trabajar precisamente en llevar a la práctica lo que el decreto presidencial designa para fertilización in vitro en Costa Rica. ¿Es funcional ese decreto presidencial para ustedes? Yo diría que no es ideal, pero definitivamente es funcional, y la mayor preocupación no es el decreto.
Todos los costarricenses, la misma institución de la Seguridad Social y el gobierno mismo tiene que saber que el decreto es una cosa transitoria. La verdadera responsabilidad de fertilización in vitro está en la Asamblea Legislativa. De ahí tiene que salir una ley que efectivamente permita practicar esta técnica como lo ordena la Corte, o sea, igual que los países desarrollados. José Luis. Sí, yo creo que este es el punto central. Para mí, digamos, el punto central en este momento, en el estado en que están las cosas, es entender que en el país hay suficiente, digamos, capacidad para establecer una reglamentación adecuada como reglamentación país, y que lo que ha faltado es, sin duda alguna, una mentalidad abierta de parte de la Asamblea Legislativa para proceder a aprobar no solamente la ley, sino una reglamentación que a todos nos dé seguridades, empezando por los pacientes, empezando por las personas que requieren la técnica. De manera que a mí me parece que desde el punto de vista de las capacidades científicas, aquí hay suficiente capacidad para establecer una reglamentación adecuada y una reglamentación realmente que garantice a las personas que esa técnica se va a desarrollar de una manera exitosa, lo más exitosa posible, y de una manera responsable y seria, y de una manera que tenga que ver con el respeto, digamos, a la vida humana. Pero lo que ha ocurrido es que la Asamblea Legislativa no ha asumido la responsabilidad de abordar ese tema como corresponde. Y ahora le va a tocar, porque el fallo de la Corte la obliga, porque si no queda, digamos, al margen del tema. Así que yo creo que aquí lo que corresponde es que el país como tal se disponga a discutir y a resolver el tema de la reglamentación. Tal vez don Gerardo y don Claudio, el tema de poner las esperanzas en esta ley en la Asamblea Legislativa no es un poco idealista, porque sabemos que no ha salido. ¿Cuánto tiempo tienen de estar discutiendo los diputados? Desde el 2002 está este fallo y no ha logrado salir. Y el panorama sigue siendo oscuro. Sí, el panorama con las personas que se oponen a la FIP sigue siendo el mismo. El problema ahora para el país, no tanto para la Asamblea Legislativa, el problema para el país es muy grande. Ya este fue el ultimátum que dio la Corte Interamericana a el Estado costarricense. No fue al presidente, no fue a la Asamblea ni a la Sala Constitucional, es a todo el Estado. Y el Estado tiene que responder ahora. La Asamblea Legislativa tiene que legislar, y tiene que legislar en acuerdo con lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué va a pasar si Costa Rica no lo hace? Y posiblemente ya vengan verdaderas sanciones contra el país. Y lo primero que tenemos que reconocer todos es que si por cabezonada de algunas de las personas de la Asamblea Legislativa, porque por supuesto que no son todos, esto no llega a avanzar en el país, definitivamente estamos en absoluto desacato y tendremos la triste realidad de engrosar la lista de los países que infringen consuetudinariamente los derechos humanos. Hay muchas formas de atropellar los derechos humanos. Esta es una muy clara. Don Claudio. Poner esperanzas en la Asamblea Legislativa es sumamente difícil, ¿verdad? Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. O sea, tenemos 16 años de estar esperando que se pongan de acuerdo. Y no es esta asamblea, son las últimas 4 asambleas legislativas que hablan y no avanzan. Ahora, ¿es el decreto ejecutivo una base para que trabaje la Asamblea Legislativa? Por supuesto que sí. El decreto, y lo hemos discutido en el Colegio de Médicos, este decreto es lo que se ha acercado más a la práctica que nosotros queremos. Como don Gerardo decía ahora, no es perfecto, pero nos permite trabajar adecuadamente. Vamos a leer un par de comentarios que tenemos en redes sociales. Tatiana Blandón nos consulta: entonces, si la Caja Costarricense del Seguro Social pues va a dar el servicio a una pareja que requiere la FIP y no puede tener acceso pronto, ¿la institución se lo pagaría a nivel privado? Esa es una consulta de Tatiana, ya responderá don José Luis. Y dice Juan Carlos Cruz: el embrión no es una persona, el tema es científico y no teológico. Don José Luis. Bueno, ustedes comprenderán que el fallo de la Corte salió el viernes pasado. Claro.
Entonces la Junta Directiva hasta el día de hoy va a conocer el tema, digamos, ya tiene la información de la Corte, y esos temas de si se paga o no se paga tendrá que discutir la Junta. Sin embargo, yo lo que he asegurado acá es que la Caja viene avanzando en el tema desde hace mucho tiempo, diría yo, hace unos 4 años. Formar gente no es sencillo, es una cosa muy compleja realmente, es más, se forman en el extranjero, y a mí me parece que lo que la institución debe acelerar es el tema del laboratorio, porque digamos, el plan funcional prácticamente ya está hecho, ¿verdad? Y a partir de ese plan funcional que se diseña, y como decía don Gerardo, eso no es comida champú, o sea, un laboratorio de esa naturaleza es uno de los laboratorios más complejos de todo el mundo. Pero la Caja, ¿verdad?, podría decidir pagar estos procedimientos fuera de la institución, como lo hace con algunos otros procedimientos. Yo creo que todos los asegurados tienen el derecho a hacer las solicitudes a la institución. Digamos, eso para empezar, ¿verdad? Y ya la institución verá cómo proceder. Tal vez en relación a eso, hace pocos días antes del último fallo de la Corte, ustedes recuerdan que la Comisión Interamericana ordenó al país hacer fertilización in vitro a 6 parejas. Como habían pasado ya 14 años desde que ellas en el 2004, 12 años, pusieron esta solicitud a la Comisión, ya muchas de ellas, de esas 6, 4 están fuera de la edad genésica reproductiva, 2 tendrían chance, y aún así esas 4 podrían, con óvulos donados, si ellas físicamente están en condiciones de llevar un embarazo, podrían optar por un embarazo con esa modalidad, que también lo contempla el decreto presidencial. Si esto es así, podríamos decir que la Caja, la única obligación que tendría en este momento es acatar una orden de la Comisión Interamericana de Washington, pero la Junta Directiva es la que tiene que normar la conducta en relación a solicitudes de ese tipo. Va a haber que esperar un poquito para que la Caja se organice, y yo tengo la impresión de que tampoco podemos provocar un caos a nivel de la institución por una avalancha de este tipo. Tal vez decir que lo que está claro es que creemos en los derechos humanos y creemos en que este procedimiento debe hacerse, y debe ser un procedimiento abierto para todas las personas que lo ocupen, después de haber agotado otros procedimientos antes de este. Yo creo que en ese sentido el mensaje claro es que estamos a favor de respetar los derechos humanos, y que en el tanto la fertilización in vitro es un procedimiento terapéutico, mi criterio personal es que los pacientes tienen el derecho a que se les dé ese tratamiento terapéutico a nivel de la Seguridad Social. Don Claudio. Yo estoy impresionado de ir a don José Luis y su posición tan a favor de fertilización in vitro, y me encanta. Ojalá no sea una posición personal, sino de la Junta Directiva y de toda la seguridad social, y que realmente se pueda dar el servicio dentro de la seguridad social, que sería maravilloso. Quiero decir algo, es más, a mí me envió la seguridad social a entrenarme en el año 2000. La seguridad social tiene los medicamentos para hacer fertilización in vitro en este momento, tiene los profesionales para hacerlo, así que lo que hace falta es lo que dice, poder comenzar a trabajar en infraestructura. Se llevará un año, no importa lo que sea, pero que lo comiencen a dar es una maravilla, es una maravilla. Tal vez aclarar, porque me parece muy importante el comentario del doctor. La Junta Directiva de la Caja es un colectivo de 9 personas que no todas piensan igual, eso tiene que estar claro. Hay 3 sectores, el patronal, el de los trabajadores y el del gobierno. Yo he manifestado mi posición personal, yo estoy absolutamente a favor del procedimiento. Creo que hay contradicciones, a veces de tipo ideológico, en la misma Junta Directiva. Eso es normal, digamos, no vamos a pedir que todo el mundo piense igual, pero me parece que el espíritu de la Junta en general es echar para adelante la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nada más, ya para finalizar, dice también a través del Twitter Alan González, y a todos les pedimos disculpas porque hoy hay un problema técnico, no podemos poner los comentarios en la pantalla. La Asamblea no es capaz de lograr una ley de FIF efectiva, y que ese es el gran problema acá de este término. Agradecemos muchísimo a nuestros invitados del día de hoy, que pues nos aclararon un poco más. Todavía queda muchísimo por hablar, este tema es realmente amplio, pero bueno, el tiempo se nos ha acabado y vamos a ir a una pausa y ya regresamos con más acá sobre el tema de FIF, pero desde un punto jurídico.